Olá, boa Boa tarde tarde. a todos, a todas e todes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Kunrat, eu estou como coordenadora de conhecimento no GIF e agora a gente vai dar início à sessão Filantropia Latino-Americana à luz da nova conjuntura internacional, que será composta pela mediadora Thelma Rocha, da Avina, os painelistas Ivan Buffoni, do GDFE Argentina, Ricardo Múcio Mujica, do CEMEF México, Emília Gonzalez, do Cefis Chile, e Edgar Villanueva, do Decolonizing Wealth Project. Essa mesa foi pensada pelo GIF para explorar as sintonias da filantropia no continente, debater os desafios em comum e refletir sobre os caminhos e soluções construídas em conjunto. De acordo com o relatório sobre generosidade na América Latina e Caribe, lançado pelo Hub Giving Tuesday para América Latina e Caribe, apenas 8 países, entre eles o Brasil, são consistentemente incluídos em estudos globais sobre filantropia. Os países do Caribe, em especial, estão ausentes da maioria das análises, o que contribui para a invisibilidade de práticas locais e limita a possibilidade de desenvolver estratégias baseadas nas particularidades culturais e sociais de cada país, como sublinha a BCR. Nessa mesa, abordaremos cenários e desafios locais e possibilidades de colaboração e agendas compartilhadas. Vocês podem enviar perguntas durante todo o tempo do painel, ao longo do debate. E no último bloco de conversa, a gente vai ter um tempo, então, para endereçar essas perguntas. Ela pode ser feito, o envio das perguntas pode ser feito pelo celular, pelo QR Code, que vai aparecer, né, que está atrás do crachá de vocês e que vai aparecer na tela também. Ele vai abrir o Linktree e vocês cliquem e selecionem o nome da nossa sala, Filantropia Latino-Americana à luz da nova conjuntura internacional. Após essa sessão, a gente vai ter 30 minutos e um coffee break que vai ser servido no terraço. Fica o convite aqui para todos se direcionarem para lá. E agora eu passo então a palavra para Thelma Rocha da Vina. Obrigada, temos todos um bom debate. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Acho que é uma honra estar aqui nesse painel. E uma honra especial com essas pessoas que representam, enfim, que estão no mundo da filantropia, trazendo aqui a experiência de vários países, né, e uma visão também mais macro da América Latina. No momento, ou talvez mais um momento desafiador, porque eu estava dizendo ontem, numa reunião lá da Vina que a gente estava, sim, mas quando foi mesmo que a gente teve um ambiente, contexto país, contexto região tranquilo? Talvez esse está um pouco diferenciado, né? Eu acho que com questões novas formas. Enfim, a gente que está aqui, eu acho que a sociedade civil organizada, muitas organizações e outras organizações também da filantropia que aqui estão, a gente acompanha, talvez por isso que a gente até exista, né? Porque é uma necessidade ainda muito forte de uma colaboração para contribuir com a transformação. Mas, particularmente nesse momento, eu diria que a gente tem aí o olhar para essa conjuntura, que eu acho que está todo mundo atento, eu acho que é um momento que pede uma atenção com os impactos que essas questões, né, que estão acontecendo em vários países, não apenas nos Estados Unidos, mas em conjunto aí nos países também de governos, recursos oriundos do norte, né, de vários governos, enfim, está mudando a sua política. Acho que a gente também pode enxergar isso como uma oportunidade para a filantropia que opera e atua no território, consequentemente tem a possibilidade de conhecer melhor as realidades do sul global. Eu vou falar assim, então, para além da América Latina, mas eu entendo que a gente tem essa oportunidade de estar atento e também vendo qual é o nosso papel, né? O que que essa crise toda da cooperação, enfim, ela nos ensina. Então, um pouco desse painel que a gente, nesse primeiro momento, a gente vai ter dois blocos, e a ideia desses blocos é que a gente possa, num primeiro, conhecer um pouquinho da realidade dos países, do contexto que vocês atuam, e a gente entra um pouquinho num conjunto de perguntas.
momento. E a gente espera ter, de fato, tempo para ter perguntas e conseguir perguntas da audiência. Eu trabalho na Fundação Avina há 19 anos. Eu sou uma recifense, nordestina, e moro no Nordeste, apesar de hoje sou responsável país. É, e isso, para mim, também é um diferencial, porque normalmente a gente tem que se mudar para o eixo Sudeste aqui no Brasil para trabalhar. E eu consigo fazer essa operação desde onde eu moro, porque na verdade a gente vive viajando, essa é a nossa realidade. Então, para mim também é uma felicidade estar acontecendo o Congresso e essa discussão no Nordeste do Brasil, também oportunizando que mais organizações do Norte e Nordeste possam participar, né? E um encontro também, um congresso que possibilita isso, mais ampla do que o Brasil. E eu acho que tem essa qualidade, para mim, muito importante. E aí, começar? Oh, você perdeu o áudio. Me escutam? Ok, obrigada. Então, a ideia é que eu vou fazer uma pergunta que é comum para todo mundo, falando talvez um pouquinho antes de passar para eles. No caso da Fundação Avina, que é uma organização que atua no sul global, começou sua atuação na América Latina, hoje a gente também tem uma operação que se estende para a África e para a Ásia, mas nos colocamos aí nesse universo da filantropia, mas o que a gente entende dessa filantropia do sul global, e para a gente isso tem uma diferença, sim. Mas eu vou querer muito escutar aqui como é que os países estão, né, as organizações que são como organizações como o GIF, né, correspondentes na Argentina, no México, no Chile. Então, a gente poder entender como é que está esse panorama. E eu venho, inclusive, de ontem, de uma reunião que a Fundação Avina estava promovendo com a sua equipe de diretoria, e a gente também se perguntando o que fazer, qual é o nosso papel nesse novo momento. Então, acho que é super oportuno o Congresso, essa temática, e é talvez uma oportunidade para todos nós. Então, a gente vê o crescimento da filantropia, principalmente a filantropia privada, a partir dos anos 2000, e eu acho que o movimento da responsabilidade social tem uma contribuição importante para isso, né? É, nas últimas na última década, a gente vê o crescimento das fundações comunitárias, né? Na região, a gente vê no México e outros países da América Latina também esse tipo de ator também. Aqui no Brasil, a gente tem várias experiências também nessa linha. Mas quando a gente fala de filantropia global, a gente tem um percentual ainda, vamos dizer assim, o volume de recursos que se opera dentro da região ainda é um pouco menos, talvez, do que o volume de necessidade. Isso, na verdade, está talvez para todos, mas, enfim, o sul global é onde tem as maiores necessidades. Portanto, esse desafio de trazer para as diversas agendas, e nesse momento, com esse agravante de que algumas pautas passaram a ser vistas como não muito oportunas. E talvez sejam exatamente por isso que elas sejam mais do que oportunas. E acho importante que a gente, que está na filantropia, a gente tenha, de fato, coragem de trazer e se posicionar também com relação a isso, porque a gente está vivendo um momento de disputa de narrativas, onde parece que só um lado tem voz e o outro fica, né, receosa, as organizações poderem ser impactadas. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso com um pouco de coragem e com qualidade também de buscar o diálogo. Eu acho que também tudo se faz, conversar entre os diferentes é sempre o maior desafio, mas também é onde a gente pode ter transformações, né? Então, para a gente passar já a bola para vocês, eu vou pedir para que cada um possa se apresentar cada vez que vai responder essa pergunta, que é contar um pouquinho como é que está o contexto, né, da filantropia nos seus países, e desde a perspectiva política, econômica e social. Então, que pudesse comentar, eu vou começar com Ricardo. Aí, Ricardo, você se apresenta um pouquinho mais para a plateia te conhecer um pouquinho mais. Claro. Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, soy Ricardo Bucio, trabajo en el Centro Mexicano para la Filantropía. Somos una organización muy parecida a GIFE,
somos el GIFE mexicano, trabajamos con varios miles de organizaciones civiles operativas, con algunos cientos de fundaciones y también con algunos miles de empresas, sus programas de responsabilidad social corporativa. Y tenemos, bueno, estamos en la reflexión permanente de qué tiene que pasar con la filantropía, no solo para crecerla, no solo para que tenga más impacto, que produzca realmente transformaciones, sino en el contexto actual en el que estamos. ¿Comienzo o solo me presento? Sí. Bueno, yo sobre la realidad que vivimos en este momento, me parece muy importante que reconozcamos que estamos en un tiempo de debilitamiento de las democracias, estamos en un tiempo de crisis.
Muito obrigada. Eu vou passar então para a Emília. E, Emília, vou te pedir para você se apresentar um pouquinho e contextualizar a realidade no México. No México, não, no Chile. Sí, me queda un poco grande México. Eh, bueno, soy Emilia González. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a GIFE por la invitación. Em, el CEFIS es el Centro de Filantropía e Inversión Social de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad que promueve fuertemente, partió como una escuela de negocios y que promueve fuertemente la participación de los privados en las temáticas públicas. ¿Ya? Lo público no es solo el Estado. Em, y la razón por la que estoy yo acá acompañada de el CEMEFI, GDF, en un congreso de GIFE, en vez de la Asociación de Fundaciones de Chile, es porque no hay una Asociación de Fundaciones de Chile, salvo ahora un grupo que está emergiendo como una red de fundaciones donantes. Pero el centro lleva 10 años investigando, formando y generando espacios de encuentro para los distintos donantes y para las donatarias del ecosistema chileno. Entonces, ¿de dónde vemos el sector? ¿Cómo vemos al sector filantrópico en Chile hoy y su relación con el contexto político y económico global? Bueno, lo primero es que lo miramos con los lentes de los datos que hemos ido construyendo en estos 10 años. Y una de esas mediciones claves es el Barómetro de la Filantropía, que es un estudio que se hace periódicamente, que sacamos la última versión en diciembre del año pasado, y que mide no solamente la actividad filantrópica, sino que también las condiciones habilitantes, ¿ya? Cómo se desarrolla el ecosistema en tres grandes dimensiones. Uno, la capacidad para atraer recursos a la filantropía. Por otro lado, la capacidad de transformar esos recursos en bienes y servicios para la población, que tiene que ver con la calidad de las ONG, de las donatarias, de quienes están ejecutando programas y proyectos. Y la tercera tiene que ver en cómo esos bienes y servicios que se generan realmente marcan un mayor valor para la sociedad. Eh, el contexto económico global es muy relevante en este momento para nosotros porque el grueso de la filantropía chilena, a diferencia de lo que vemos en países que se han visto afectados ahora por el corte de ayuda y cooperación internacional, es que en Chile hace bastante tiempo, hace unos 10 años, que la cooperación internacional es mínima. Entonces, el peso de la filantropía está en la economía local. Eh, y somos un país netamente exportador, así que una guerra de aranceles no nos viene bien. Pero dentro de eso, sí tenemos buenas noticias, ¿ya? La filantropía ha estado creciendo en Chile significativa y sostenidamente en los últimos 10 años. Si uno mira el crecimiento en montos de los últimos 5 años, ha sido en promedio de un 9% anual, mientras la economía ha crecido a un 2%. La economía ha estado bastante estancada en los últimos 10 años. Entonces podríamos hablar que no está una filantropía en pañales, en infancia, sino que más bien en su adolescencia. Porque en ese aumento de recursos, pero también el aumento de organizaciones, el aumento de donatarias, el aumento de temáticas que se abordan, vemos ciertas definiciones respecto a cuál va a ser la identidad de la filantropía local. No solamente traer nuevos modelos de Estados Unidos o de Europa, sino que también qué es lo que es filantropía chilena. Y acá hubo una crisis más bien política que nos ayudó mucho el 2023, que fue un caso, un escándalo de mal uso de organizaciones sin fines de lucro para canalizar recursos políticos. La corrupción existe en todas partes, pero que le pegó muy mal al sector. O sea, afectó mucho la reputación y la confianza en las ONGs en general. Y eso generó una oportunidad porque se hizo muy evidente el vacío de liderazgo y de visión de sector que tenía el mundo social, el tercer sector en general. Faltaron voces que lo defendieran. Cayó muy fácilmente que por 4 fundaciones cayeron las 400.000 que hay en el país. Es un sector grande en términos de números. Entonces, esa crisis de confianza también está muy marcada por la crisis política. Este es un año de elecciones en Chile. En diciembre vamos a elegir nuevamente presidente. Y en este momento hay 12 candidatos apoyados por partidos políticos para ir a primera vuelta.
que ya es una locura. Nosotros, si dijéramos toda la política chilena estaba entre dos partidos, ahora hay tres más a la derecha de lo que había hace 5 años y cuatro más a la izquierda de lo que había hace 5 años. Y cada uno de ellos lleva un candidato y por lo tanto la tendencia de todo el discurso público está yendo hacia los polos, hacia separarse y marcar mucha distancia, mientras que lo que necesitamos es una narrativa de país, de consenso, como alguien decía antes, es mucho más aquellos temas en los que la ciudadanía converge que los que está radicalmente en desacuerdo. Y ahí vemos un rol muy fuerte para la sociedad civil de ir sosteniendo esos procesos más allá de los ciclos políticos que están siendo oscilantes, como está pasando en toda la región, entre extrema derecha, extrema izquierda, con una gestión difícil entre medio, porque hay que traer a los que quedaron fuera para que mantengan los procesos, y con una muy baja credibilidad. O sea, los partidos políticos tienen una confianza entre 2 y 4%, no más que eso. El Congreso entre un 5 y un 8, y el gobierno entre un 10 y un 20. Ahí vamos, no más que eso. Entonces la sociedad civil tiene una oportunidad muy grande de representar esos sentires y la filantropía de encauzar y sostener algunas de esas causas que están siendo muy relevantes para la ciudadanía hoy. Gostei, tá ouvindo? Gostei muito de ver esse estágio, né? Enfim, comparar a filantropia no país com esse estágio de desenvolvimento do ser humano. Então, e ao mesmo tempo, porque eu acho que isso é importante também a gente entender nessas nuances, né? Então, acho que também estou bem curiosa para saber como é que está esse processo na Argentina, e eu diria, inclusive, Ivan, com essa relação, inclusive, com esse tipo do governo atual do país, as tensões que a gente sabe que a Argentina vem passando, os desafios que vem passando enquanto país nas últimas décadas, mas, enfim, como é que essa filantropia está caminhando, né, no país? Aí, se pudesse apresentar um pouquinho mais para a audiência. Bueno, muchas gracias, Telma. Encantado de estar acá. Mi nombre es Iván Bufone, represento a GDF, el Grupo de Fundaciones Empresas de Argentina, que es el GIFE de Argentina, digo, para hacerlo bien lineal. Que este año GDF cumple 30 años como el GIFE, y no es casual, me parece, no es casual porque claramente hace 30 años, a mediados de los 90, empezó un proceso en donde la filantropía, que podemos decir que hace siglos que existe como concepto, como movimiento, empezó a necesitar profesionalizarse, institucionalizarse y compartir, ¿no? Generar estos ámbitos donde compartir. Y tampoco es menor porque lo podemos también asimilar al contexto político actual, ya que los 90 tienen un trasfondo de liberalización, de algunas cuestiones que tienen que ver con la economía, que por lo menos en el caso argentino son asimilables al proceso que se está dando ahora, y que interpela a las empresas y que interpela a la filantropía en una manera muy particular. Me gustaría igual abordar la pregunta, primero contándoles un poco de qué se trata la filantropía en Argentina, por ahí no todos lo saben, y tomando algo que decía Ricardo, a lo cual adhiero y coincido plenamente, en el diagnóstico que él hacía, pero me gustaría sumarle una capa más de entender cómo llegamos acá. O sea, la democracia en peligro es el estado del arte actual, pero claramente es el fruto de un proceso que no fue capaz de satisfacer demandas y exigencias de la ciudadanía, ¿no? Y ahí la filantropía también tuvo un rol. Entonces es interesante entender qué pudo haber pasado a lo largo de ese proceso para tomar lecciones que nos puedan potenciar hacia el futuro, mínimamente, o entender cómo la filantropía puede ser realmente un actor virtuoso en este presente tan desafiante que tenemos. Entonces, primero me gustaría contarles un poquito de qué se trata la filantropía en Argentina, y hay algo que por ahí, no sé si en todos los países de Latinoamérica se da de la misma forma, pero el sector privado, las empresas, son un actor fundamental en la filantropía argentina.
Y eso lo podemos ver de distintas formas. Por un lado, cuando empezó todo el movimiento a mediados de los 90 de institucionalización, surgieron muchísimas fundaciones corporativas. De hecho, casi el 70% de las fundaciones en Argentina son corporativas, es decir, están ligadas o pertenecen o financiadas por empresas. Y no solo eso, sino que con el devenir, ustedes saben que el impacto de las organizaciones en las comunidades ha ido conceptualizándose y evolucionando los abordajes, las metodologías muchísimo en estos últimos 30 años. Y hubo un momento en que las empresas, por lo menos en Argentina, entendieron que no era necesario tener una persona jurídica separada. Y entonces empezaron a meter dentro del negocio a los aspectos sociales, ambientales, pero también, obviamente, los que tienen que ver con la comunidad. Se fue llamando de distintas formas a lo largo del tiempo, desde responsabilidad social empresaria, después el abordaje de la sustentabilidad, el ESG, con las siglas en inglés, hasta triple impacto, lo podemos llamar quizás la última estación de este tren. En el fondo es como las empresas van interiorizando su impacto social, ¿bien? Entonces, digo, más allá de cómo está formulado el ecosistema argentino, de cuántas fundaciones son, o cuántas empresas están interviniendo, las empresas son un actor fundamental. Y esta coyuntura tan crítica, desde lo político, pero también desde lo arancelario, lo comercial, los conflictos armados, este mundo en ebullición en el que estamos, que tensa las cadenas de valor, tensa el sistema productivo, tensa el sistema económico, tensa las empresas, por ende, también ponen tensión a la filantropía que depende de esas empresas. Bien, entonces no es menor en este panorama. Otra cosa que me gustaría contarles es cuáles son los problemas, digamos, principales que se abordan en Argentina o que necesitamos que la filantropía aborde en Argentina. Digo, tenemos muchos, claramente, como todos los países de Latinoamérica, pero en grandes rasgos para nuestro país todo lo que tiene que ver con pobreza es fundamental. Como comentaba Telma, Argentina viene hace varias décadas de crisis en crisis, con un deterioro en su tejido social muy fuerte, con lo cual hoy el 40% de la población está bajo la línea de pobreza, con lo cual la pobreza es fundamental para entender cómo la filantropía puede contribuir con el impacto social, y las desigualdades, ¿no? Y ahí en desigualdades tenemos brechas de todo tipo, brechas de educación, brechas de accesos, brechas de género, bueno, muchas desigualdades, pero en el fondo la filantropía se mete en esos mundos tratando de generar oportunidades, ¿sí? Y tratando de generar condiciones de acceso a derechos. Ahora, es imposible entender lo desafiada hoy que está incluso la filantropía si no entendemos el nivel de polarización social y político que tenemos. Cualquier solución, que cualquier institución, no importa, lo más bueno que entendamos que es una institución, no, pero mira toda la plata que pone, cualquier solución que quiera poner a alguien sobre la mesa para algún problema social o ambiental, está bajo el escrutinio público por el nivel de polarización social y política que tenemos. Y eso es un dato de la realidad que no podemos dejar de tener en cuenta si queremos entender cómo proyectarnos, ¿no? Entonces, las instituciones, eso se traduce directamente en fragilidad institucional. Digo, porque las instituciones están en el ojo de la tormenta. La gente no se siente representada, es parte de las preguntas que nos hacemos de por qué llegamos hasta acá. La gente se siente abandonada, la gente no se siente representada, la gente se siente cansada. Por ende, todas las instituciones que me trajeron hasta acá no fueron capaces de resolverme los problemas. Y eso es el gran desafío de nuestro tiempo, diría yo. El gran desafío de nuestro tiempo para desde allí sostener la democracia y ser capaces de generar las condiciones que necesitamos, ¿no? Entonces, digo, hay una oportunidad, sobre todo en un país como Argentina, donde hoy por hoy hay un cambio de época
en términos de discurso político, en términos de discurso ideológico, en donde el Estado se está corriendo de muchos ámbitos en donde tenía mucha presencia, por lo menos desde lo discursivo. Después podemos analizar la eficiencia y la eficacia del Estado actuando, ¿no? Eso seguramente deja mucho que desear. Pero deja de lado presencia, por lo menos en el discurso público, en muchos ámbitos. Y eso, si bien obviamente es un costo grande para la sociedad civil, también es una oportunidad para el sector privado y para la filantropía de tomar la escena, de ser capaces de ser protagonistas de las soluciones que necesitamos nosotros como comunidad, como sociedad. Y creo que tiene muchas herramientas para poder hacerlo. Nada, después podemos seguir profundizando, pero en el fondo creo que es ser capaces de animarnos a tener la relevancia y el protagonismo que estamos llamados a tener. Obrigada, Ivan. Eu acho que a gente, quando escuta e vê a realidade que, na verdade, existe nos nossos países todos da América Latina, talvez ali com aquela exceção lá do Uruguai, no seu devido lugar, a gente também vê que exatamente por sermos países que têm tantos desafios, a capacidade de resiliência e de encontrar soluções para lidar com essas problemáticas também aumentam. E eu acho que isso é uma contribuição significativa também, na nossa perspectiva, a gente vê isso na vinda a contribuição que o Sul global pode dar também para o Norte, que começa a passar por alguns desafios, mas que não tem enfim, está vivendo também com os processos migratórios, etc., que estão enfrentando, enfim. Então, acho que também a gente olhar a riqueza que a gente tem nos nossos territórios, de ações, inclusive outro tópico que eu acho que eu passei, mas eu queria salientar, que a Emília trouxe também, de vez em quando, aqui no Brasil a gente também tem, de vez em quando começam uma certa espécie de perseguição à sociedade civil organizada, a querer, enfim, a gente já viveu várias ondas, né, nesse sentido, por conta, sim, de práticas de algumas, mas, bom, a gente que atua na filantropia, a gente sabe muito bem com que tipo de parceiro a gente se relaciona, e a gente sabe como em qualquer lugar, assim como tem as empresas aqui no Brasil, a gente chama empresa laranja, que é fake, ela é só de fachada. Então, pode existir alguma organização da sociedade civil de fachada, mas elas, claramente, elas não circulam nesses espaços onde a gente está. Então, a gente não pode estar falando, colocando todo um conjunto, e a importância da gente fortalecer o tecido social local, que eu acho também é outra coisa que vem com a questão da filantropia, que é que em um determinado momento também começou a executar diretamente, principalmente as fundações empresariais, as suas próprias ações. E a gente tem aí um conjunto de parceiros importantes na sociedade civil organizada. Então, acho que é um tema, e eu vou passar para a Edgar, e eu estou bem curiosa de te escutar, Edgar, até por onde você vive. Eu acho que eu diria, né? Então, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho mais e pudesse contextualizar a realidade. Thank you. It's an honor to be back at GFA with you all today. My name is Edgar Villanueva. I live in New York City, and I am the founder and CEO of the Decolonizing Wealth Project. I have worked in philanthropy for 20 years. I know I look younger, but I've been working for a long time. And a lot of the work I've done through the years has been at large foundations, funding social justice work, all types of things, healthcare, you name it. In 2019, I wrote a book called Decolonizing Wealth that had a profound impact on the sector in the United States and beyond. And we launched an organization, Decolonizing Wealth Project. We now do a lot of work with families, corporations, institutes to shift their funding practices. We actually want to shift their hearts and minds to do work that we call reparative work. We begin asking them questions like, where does your money come from in the first place? Who was harmed in the process of accumulating this wealth? And how do we repair our communities by returning wealth back to those communities? We have a fund called Liberating Capital that has moved
This year, we'll move about $30 million back to Black and Indigenous communities in the United States. So the local context in the United States right now is not good. I'm looking for a home in Brazil. Can anybody help me? I need to escape. It's really bad, y'all. And I think there's a lot of lessons to be learned around what philanthropy has done right and how we have grown philanthropy as an industry. And then a lot of opportunities to do better where philanthropy failed communities. And now we find ourselves at the brink of losing our democracy. Before coming here, I had to scrub my computer, my cell phone out of fear that I could be stopped at the border and detained by the military because we're not allowed to talk about the issues that we talk about. In fact, the name of my organization, Decolonizing, is now a word that is synonymous with being a terrorist. And so the political environment has shifted very, very quickly. And a lot of folks who are progressive, who come from community, who care about community, some folks are not surprised, but for a lot of people, we were not expecting this. We were not ready. And so many of you have an opportunity to get ready to stop it now before it comes to your country. And so that's the context of what we're facing. What's happening in philanthropy in the U.S. is a microcosm of what's happening at large in our community, in our country. So the first thing that began happening is a changing of the narrative, which really begins with stopping the telling of truth. Our government has begun banning books. You cannot talk about the enslavement of Black people. You cannot talk about Indigenous people. I'm from an Indigenous community in the United States. Our land being taken. You cannot talk about genocide. You cannot talk about anything negative that would make any white person uncomfortable. If you're a teacher, you're not allowed to teach this in schools or you will lose your job. And so we are erasing our history to pretend like we are all equal and that everything is okay. And so this disillusion of our, of this context is really problematic because as we are philanthropists and trying to solve social problems, if we don't bring in the historical context and ask the question, how do we get here anyway? Why do we have inequality? If we can't even talk about that, then we're not going to solve the inequality. Obviously, our universities are being attacked, and even the sector of philanthropy is being attacked. We are really concerned in my organization because we are explicit about race, we're explicit about supporting women, we're explicit about supporting LGBTQ, and not being able to say that out loud or to say we want to privilege those communities in our philanthropy work puts us in danger at this point in time. And so we're seeing a lot of fear. We're seeing folks really not knowing what to do because the need is so great because of the cuts to international aid, the demand for resources just for basic necessities like food and housing. Folks, there's not enough money in philanthropy to plug those holes. And so people are kind of like, we don't know what to do. And so our perspective in this moment is that this is a backlash to a lot of success that we've had, right? That's the silver lining is that over the 5 years, DWP started a revolution in philanthropy, and we've seen huge progress. We have influenced nearly $1 billion, new money in America to go toward racial and economic justice, right? We've seen the conversation on equity and decolonizing become very normal in the United States. And so this progress that we've made, not just within philanthropy, but politically as a country around women's rights, workers' rights, immigrant rights, this is all a backlash because they're angry about our progress. And so one way to look at this is like, we were on the right track. We need to do the right thing. What we need to do more of is actually invest in those change makers because we made all of this progress with very little investment from philanthropy, right? And so imagine if philanthropy actually invested in a huge way in those change leaders, then we might actually be a little bit closer to saving our democracy. And so that is where we find ourselves right now in the context of the situation. We have some large institutions. I'm a trustee of a large foundation called the Robert Wood Johnson Foundation. It's a $15 billion health foundation, the largest health foundation in the world. We're taking a stand. We are saying we're unapologetic about racial equity. We will not change
If we have to fight the president and go to court, we have the money, we will take that stand. And so I am inspired that there are some bold leaders who are willing to fight, but a lot of folks, and especially progressive folks who have been alongside us, have taken their money and have run. They're hiding. And so the call today is like, come out of hiding, stand alongside us, be willing to fight. Let's come together and coordinate. What we see happening in the U.S. is a global phenomenon. We work in the UK. We do a little bit of work with partners at Cemefe and other places. Very different context to each country, but the same story. White supremacy, colonization, it's a global phenomenon. They're using the same strategies to dismantle our democracies, and philanthropy is facing the same types of issues. So I'm really excited about the conversation and the opportunities to share our learnings, because we can come together to try to support one another and to stop this. Thank you. Muito obrigada, Edgar. Eu acho que você traz tema. Acho que é um momento também da gente nos solidarizar, inclusive, com o momento das organizações nos Estados Unidos, precisam também estar desse momento de solidariedade dos demais países. Eu acho que nós, da América Latina, podemos e devemos ter esse olhar, porque não é fácil. A gente sabe da operação, como vem sendo, né, esses últimos meses, que praticamente tiraram as informações, impediram de comunicar-se com os parceiros, e as próprias organizações do país com todas essas limitações, ao mesmo tempo em que os poucos recursos que ainda seguem sendo disponibilizados para a América Latina, eles também estão nos seus contratos especificando claramente que não pode ser falado sobre nenhuma dessas palavras, né? E a gente está vivendo isso e a gente não pode assistir isso como algo normal. A gente passou aqui no Brasil há pouco tempo atrás por algo já num compasso nessa linha. E vamos ter eleições daqui a um ano e pouco. Então a gente pode estar vivendo esse cenário tal qual. Então a gente precisa observar, nós não estamos alheios a isso e não podemos ficar. A sociedade civil organizada e a filantropia precisa também estar muito apoiando esse processo. Então é um momento de união, porque a gente está vendo isso se alastrar. Eu estou conversando nos lugares que a gente passa globalmente, localmente, nos países, e dizendo, olha, gente, vamos ficar atentos, porque é quase um tsunami, que a gente está vendo uma parte. Isso pode amplificar se a gente não tiver medidas nos nossos países. Isso depende também da postura da filantropia e também da própria sociedade civil, tão importante, enfim. E algumas estão... a gente vê também fundações ou o setor privado também se calando para apoiar, para não entrar em contraponto, ao menos. E a gente também vê muitas organizações da sociedade civil receosas de se posicionar. Então, acho que a gente precisa ir cuidando disso seriamente, porque nós já estávamos vivendo, aqui no Brasil a gente já estava num processo, podemos passar nisso mais, e acho que isso vem se alastrando de uma velocidade, e no mundo que tem hoje uma internet, né, as tecnologias digitais, que faz a coisa viralizar rapidamente, né? Então, dando continuidade, basicamente a gente está entrando no segundo bloco e último, né? Vou passar para o Ricardo, convidar o Ricardo para que ele possa nos comentar um pouco sobre como é que ele vê o papel da filantropia, né? O tema central desse congresso é a desconcentração de poder e conhecimento e riquezas. Então, como é que você vê isso? E se você pudesse dar uma palhinha especificamente sobre o México também, assim, como é que está essa situação no México? Como é que você vê isso no país? Bien, bueno, tenemos algunas características parecidas a Argentina y algunas características parecidas a Estados Unidos, lamentablemente, pero con una imagen exterior distinta, ¿no? Me parece que ahora parece que México está en un buen momento, tenemos una presidenta de izquierda que tiene una relación al menos positiva con el presidente Trump, pero tenemos un proceso de fortalecimiento del autoritarismo muy fuerte,
el partido en el poder se está convirtiendo en el partido único, está terminando con la oposición y se está convirtiendo en un poder único, ¿no? El Congreso Federal y los congresos locales están totalmente al servicio de la presidencia, tienen una mayoría absoluta en todos los estados y a nivel federal, y también están ahora en un proceso de cierre, de transformación, pero prácticamente de cierre de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Entonces, es una tendencia, es un camino, digamos, hacia el autoritarismo con el cierre, además de decenas y decenas de instituciones públicas que creemos que nos va a costar mucho trabajo, muchos años reconstruir todo este proceso, algo que tardó muchos años en construirse, el equilibrio de poderes, este juego democrático con debilidades, pero funcional, que teníamos, e instituciones que estaban también de muchos de los temas de la ciudadanía, instituciones que se crearon además por propuestas ciudadanas. Y hay una situación no de persecución, pero sí de miedo por parte de empresas y por parte de sociedad civil, ¿no? De no hablar de ciertos temas, de no entrar en ciertas cuestiones, de no incomodar al gobierno, ¿no? De no incomodar al gobierno, porque es la propia presidenta la que puede decir todos los días quién está bien y quién está mal, ¿no? En la tribuna pública. Yo creo que estamos además en una situación así, eh, en parte porque la filantropía falló en no apoyar durante las últimas décadas los temas que hoy estamos discutiendo en este Congreso que se tienen que apoyar. No, pues no apoyar, sino parcialmente temas de derechos humanos, temas de igualdad de género, temas de combate al racismo, temas en general de procesos de igualdad que pasan por la cultura democrática, que pasan por la justicia social, que pasan por la justicia racial. ¿No? Nuestra filantropía estuvo muchos años muy centrada en apoyar temas de salud, de educación, de desarrollo comunitario, de ayuda humanitaria, ¿no? Temas que también no incomodaran, digamos, de alguna forma al gobierno y no acercaran de alguna forma a la filantropía que ha estado mayoritariamente en manos de las corporaciones y de las empresas grandes, a estos procesos y estos movimientos que podrían verse más como movimientos de izquierda, ¿no? Hoy día los movimientos de izquierda y la filantropía más empresarial tienen los mismos riesgos y los mismos miedos, ¿no? Y estamos en un momento entonces de una oportunidad de encontrar a estos mundos que en México funcionan de distinta manera, ¿no? Por un lado, digamos, las personas que desde la sociedad civil corren la gran mayoría de los riesgos, que son los ambientalistas, los defensores de tierra y territorio, los colectivos de búsqueda de personas. Tenemos más de 120,000 personas desaparecidas en el país, una crisis de violencias grande, y estos grupos más empresariales, la filantropía familiar, la filantropía comunitaria, sobre todo la filantropía empresarial. Estamos en este reto de hacer dialogar a estos procesos, ¿no? Hacer dialogar a fundaciones, por ejemplo, que nunca han apoyado temas de migración con organizaciones de migrantes, muchas, y están encontrando coincidencias importantes, pero están además descubriendo juntos un país que no miran desde el otro lado en donde están, ¿no? Porque la desigualdad socioeconómica es muy grande. Tenemos fundaciones que pueden tener $1,000 millones de endowment, y tenemos organizaciones civiles que pueden funcionar con $10,000 al mes y no tienen recursos suficientes para eso, ¿no? No hay estos puentes
Ahora estamos entonces haciendo que la filantropía pueda dialogar sobre su relación de apoyo indispensable, pero también su relación de promoción inconsciente, pero de promoción del racismo o del machismo. Explico por qué. La, el colonialismo, el racismo, el machismo, sabemos bien que son relaciones asimétricas entre los pueblos, entre las personas, basadas en una perspectiva de dominación. Es una relación de actores diferentes que no se juntan, que no se equilibran, pero tiene un objetivo de dominación. La filantropía es una relación asimétrica también. Tradicionalmente ha sido una relación asimétrica que tiene una perspectiva de desarrollo, que busca, tiene una perspectiva de asistencia, que tiene una perspectiva de justicia, pero que está basada en una cultura y que trabaja desde actores sociales que tenemos una cultura racista, machista, colonialista, misógina, ¿no? Aunque las personas tratemos de hacer una deconstrucción de nuestra visión y las organizaciones trabajemos por esto, no hay ninguna persona, yo creo que en México y en el continente, que no se haya educado en una cultura social machista, racista, misógina, colonialista. Eso nos dijeron los medios de comunicación siempre, la publicidad nos lo dijo la educación cuando blanqueó la historia, nos lo dijo la construcción del sistema en donde los hombres toman mayoritariamente todas las decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esta filantropía se tenga una mirada cultural distinta y pueda hacer que esta relación asimétrica sea realmente para construir desarrollo y justicia y para ir eliminando asimetrías, no para sostener esta relación asimétrica y para sostener la cultura colonialista? Porque uno puede pensar en algunos proyectos y en algunos territorios hay zonas en donde sabemos que se ha invertido muchísimo dinero de fundaciones y hay muchas organizaciones trabajando mucho tiempo y de cualquier manera la situación no cambió, ¿no? No cambió sustantivamente, no se transformó. ¿Por qué no se transformó? Creo que hay una respuesta en que la cultura que tenemos que tener tiene que tener una visión de desconcentración. Me gusta mucho el título y la perspectiva del encuentro de Gifford. Tiene que tener una cultura de desconcentración, porque si la filantropía no tiene como obligación desconcentrar riqueza, conocimiento y poder, va a tener como efecto concentrar conocimiento, riqueza y poder y seguir produciendo asimetrías. Creo que esto, para relacionarlo con México, esto es algo de lo que a la filantropía le ha fallado en las últimas décadas en nuestro país. Obrigada, Ricardo. Eu acho que aqui no Brasil a gente usa uma expressão enxugando gelo. Eu diria que a gente, de fato, e quando a gente fala de assimetria de poder, também na relação, o próprio fato da relação financeira do doador, que doa para o outro, já é uma relação que a gente precisa cuidar muito, porque ela por si só traz, já coloca o financiador, né, a entidade filantrópica como estando num patamar diferenciado em relação àquela organização e muito mais com relação à comunidade, às comunidades que poderão ser atendidas com aqueles recursos. Então, eu acho que é uma reflexão que a gente precisa mesmo, com muita consciência, e também porque a gente vê a reprodução, né, nós, de países colonizados, a reprodução desse modelo pelo nosso próprio povo, né? E aí está dentro, impregnado na sociedade, na forma de se fazer negócio, na forma de se fazer governos, enfim, tudo, né? Então, se a gente quer de fato promover transformação, ela precisa de um investimento de longo prazo, ela precisa de relações de confiança, ela precisa também de apostas, que a gente precisa, né, correr risco. Acho que hoje de manhã teve um painel que trouxe um pouco disso. Enfim,
Mas aí eu vou passar para a Emília e te perguntar quais agendas, né, você considera prioritárias, que a gente poderia pensar, porque eu acho que a gente está falando aqui de um painel latino-americano, mas que a gente vem construindo um processo de troca, mas a gente sabe que ainda temos um gap, né? Não estamos com essa agenda da filantropia latino-americana já estabelecida em colaboração, mas o que poderia ser, que passos poderíamos dar? Ok. Bueno, me gusta mucho esta pregunta porque soy un poco escéptica de las agendas, de las grandes agendas. Eh, y eso, mirando un poquito, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando el 2023 hacíamos un estudio desde el centro a nivel regional y veíamos que si bien gran parte de la filantropía, entrevistamos más de 140 fundaciones, nos decían que sí adherían de alguna forma a los ODS, pero lo hacían más bien al nivel de la meta, del objetivo con el que nadie puede estar en desacuerdo. O sea, ¿quién va a decirte, no, no quiero trabajar por un mundo con hambre cero? Eh, es difícil, pero finalmente cuando lo íbamos bajando a estos 300 y largos indicadores, era realmente complejo generar una vinculación. Entonces, cuando a 7 años de lanzada la agenda, la mitad de las organizaciones te decía, para poder implementarla necesito poder entenderla, la verdad es que hay un problema con la agenda, no con la gente, no con las organizaciones que de todas formas están trabajando y avanzando en esa línea. Sin embargo, el poner grandes títulos, poner grandes épicas, que me gusta más que agendas, creo que es muy movilizador y genera consenso y permite un trabajo multisectorial, permite poner a la filantropía, a la sociedad civil, a los estados, a la ciudadanía en una misma conversación. Dicho eso, entonces, ¿cuáles son los 3 grandes temas que te diría que hoy veo para las filantropías? No solamente una. Lo digo en plural porque me gusta mucho el marco que da Otto Scharmer en Filantropía 4.0. Si alguien no lo ha leído, es un artículo de 3 páginas, muy recomendado, eh, donde plantea que existen 4 etapas, si uno quisiera, como software, versión 1.0, 2.0, 3 y 4.0, dependiendo, tomando un concepto que también es muy del liderazgo adaptativo, de Heifetz, Zielinski, de decir, bueno, cuando conocemos el problema y conocemos la solución, estamos en un tipo de circunstancia y una filantropía que efectivamente entrega recursos, sostiene programas, efectúa proyectos y llena una brecha que es netamente financiera. O cuando necesitamos un poco de innovación, un tweaking de las soluciones, encontrar una nueva, pero ya tenemos definido el problema y eso es mucho lo que tenemos en las temáticas de pobreza e inequidad en la región. O sea, no es claro, o sea, es para todos bastante claro que si bien son problemas complejos, no vamos a avanzar en inclusión laboral femenina si no tenemos resueltos los temas de cuidado infantil, si no tenemos resueltos los cuidados de acceso, los procesos de acceso a educación. Y hay componentes aquí que efectivamente podemos operar. Y esa filantropía en pobreza y inequidad tiene que subir el volumen y lograr mejores alianzas con los estados. Porque, como muy bien se ha dicho varias veces hoy, el potencial de recursos de la filantropía no está en la escala, está en esa innovación, está en esa capacidad de demostrar y tender puentes. Y eso creo que es una habilidad que hay que desarrollar, la del trabajo con los estados y con otros sectores. Después pasamos, cuando miramos la filantropía 3.0, estamos hablando de problemas complejos que requieren aprendizaje y soluciones multivariadas. Y ahí creo que está el fuerte de la temática, la épica de la democracia y la cohesión social. Porque hay muchas formas de abordarla. Y vemos, tú mencionabas recién, Telma, este movimiento emergente en Latinoamérica, donde México tiene un poco más de camino recorrido, de las fundaciones comunitarias, donde precisamente estos temas de poder, de asimetrías de poder, pasan a cómo las mismas comunidades determinan sus necesidades, recaban sus recursos, que no son los grandes recursos. Por lo tanto, estas asimetrías de poder del gran donante con el microscópico donatario se van mitigando porque es la misma comunidad la que
junta sus recursos y los va movilizando. Y yo creo que ese es un movimiento que va poniendo puntos relevantes respecto a estos mismos vacíos de liderazgo que hablábamos recién, que sean convocantes y que logren de alguna forma sostener temáticas relevantes. Em, y particularmente en el momento de crisis actual, donde, como decía Ricardo, los temas de derechos, de inclusión, estuvieron fuertemente financiados por recursos de cooperación internacional. Hoy día también hay una oportunidad para la filantropía de definir cómo los hacemos propios, o sea, en cada uno de nuestros países, cómo vamos a definir y apropiarnos de estos elementos que son tan centrales para la cohesión de nuestra sociedad y que no pueden depender de una potencia extranjera. Hay que mostrarle a la ciudadanía que sí nos importa desde la filantropía el qué pasa en esa sociedad. Y el último nivel, que tiene que ver con los problemas sistémicos, yo creo que acá la gran épica que afecta fuertemente a Latinoamérica es la del medio ambiente y cambio climático. Acá Brasil ha liderado muchos de esos puntos. En otros países está mucho más débil, o sea, pongo el ejemplo de Chile, recién hace 3 años se puede donar con una exención tributaria a temas ambientales. Antes era un tema que ni siquiera estaba dentro de los puntos, donde si uno mira, por ejemplo, el reporte de Wings sobre los avances en Philanthropy for Climate o otros acuerdos de ese tipo, Latinoamérica está muy poco presente y es un sector donde se van a ver muy fuertemente los efectos, pero además también hay capacidad instalada para poder desarrollar soluciones. Así que yo te diría, esas son mis 3 grandes épicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y una de las cosas muy fuertes que vimos con los ODS es que las agendas o estas épicas son un poco el software y el hardware está en la capacidad de las organizaciones. Las filantrópicas, las donatarias, la capacidad de articularse. Y ahí es donde creo que sí tenemos que dar un salto fuerte en la forma en que invertimos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Invertir no solo en proyectos, sino que en organizaciones. Si queremos que haya capacidad de innovación, capacidad de colaborar, de mirar sistémicamente problemas, no puede ser proyecto a proyecto. Y necesitamos, por lo tanto, resguardar el desarrollo organizacional. No lo puede hacer nadie solo, por lo tanto hay que fortalecer la capacidad de las organizaciones de ser más democráticas, de ser más colaborativas, y eso implica también tomarse más tiempo. O sea, es más lento llegar a ese tipo de proceso y está bien, no tenemos que dejar que la inmediatez nos gane. Y construir infraestructura propia, tener entidades que nos ayudan a hacer ese trabajo para que podamos acelerar una curva de aprendizaje, porque hemos perdido demasiados años tratando de traducir el modelo noruego de educación a Latinoamérica cuando podríamos haber estado mirando Sobral, que funcionaba aquí al lado y estaba funcionando fantástico y tenía un tremendo ejemplo que era mucho más adaptable si lo queríamos llevar a Argentina, a México o a Chile. Así que eso, por ahí. Obrigada, Emília. Eu acho que você falou aí uma música para os ouvidos, especialmente das organizações da sociedade civil, que é ter essa oportunidade de serem fortalecidas, né? Esses apoios que vêm para além de projetos, que eu acho que nos últimos anos a gente tem vivido um crescente, uma relação mais de projeto, métricas, projetos de 1 ano, às vezes até menos que 1 ano, então, e que tem que mostrar resultados, e a pauta de fortalecimento institucional muitas vezes passa, nem sempre esses projetos contemplam, né, nos apoios, para poder dar sustentabilidade para que essas organizações possam estar fazendo todo esse processo, né, também de experimentação. Eu sempre digo que no mundo do setor privado, você, quando vai desenvolver um produto, você tem lá investimentos em teste, em fazer pilotos. Sociedade civil tem que fazer, né? Já entrar direto com o piloto, já é praticamente o projeto. Então, é muito desigual isso, eu acho, que a gente está vivendo. E tem um nível de exigência de resultado que eu acho que a gente precisa fazer e questionar nós mesmos, nosso coletivo de filantropia, sabe? Se provocar a questionar isso, porque esse modus operandi, que é importante ter resultado, ter métrica, mas eu acho que a gente deu foi um pouco demais por esse caminho, sem contar que é isso, tem processos que acontecem. Os processos
processos. Eles são tão importantes quanto. E resultado é fruto de um conjunto de processos que tem ao longo do tempo. E transformações sistêmicas precisa de tempo. E não é uma ação ou um projeto pontual que vai fazer a mudança de um território, de uma comunidade. Então, se a gente sabe disso, a gente também precisa, quando está fazendo investimento, na relação com esses parceiros, ter essa clareza, né? Porque senão a gente tem, mas ao mesmo tempo faz um investimento só pontual, querendo um resultado de transformação que a gente sabe que não vai vir. Então a gente quase uma agenda de auto-engano, assim, você faz e faz de conta que é, e aí, enfim. Eu acho que isso estressa muito as organizações da sociedade civil. A gente está com o tempo ficando curto e tem aqui já perguntas, e eu tenho ainda duas rodadas ainda que envolve Ivan. Então, assim, eu vou pedir para a gente ser um pouquinho mais rápido nas respostas, para ver se pelo menos a gente escuta uma. E aí eu converso também com a audiência que talvez algumas dessas perguntas, as pessoas que o fizeram, podem também se aproximar depois que terminar aqui o painel, para trocar, né, umas figurinhas sobre essas perguntas que não vão conseguir ser respondidas a tempo. Ivan, então, assim, qual é o futuro, né, que você visualiza aí para essa filantropia na nossa região? Bueno, permítanme soñar un poquito, ¿no? Es como la pregunta para volar juntos. No, y no soñar, sino que porque creo que muchos de los que estamos acá en realidad estamos trabajando en ese camino, con cuestiones bien concretas. A ver, para ser lo más concreto posible. Primero me gustaría o me imagino una filantropía que siga las necesidades y los intereses del sur global, ¿no? Si pensamos en filantropía en Latinoamérica, creo que esta crisis de la cooperación internacional tiene su aspecto más luminoso en que nos va a ayudar a eso, de alguna manera. Va a ser muy dramático en muchos lugares más que otros, en algunos lugares más que otros, pero nos puede ayudar a eso. Luego, una nueva forma de hacer, que salió bastante esta mañana, y nosotros en Argentina la llamamos promover la acción colectiva. Digo, una nueva forma de hacer en donde las instituciones que son parte de la filantropía, donde las instituciones que buscan el impacto social, el desarrollo de las comunidades, se animen a no solo a hacer juntas, sino a co-crear, a enfrentar esos desafíos estructurales complejos, esos grandes problemas, con nuevas formas de hacer que nunca las podrían hacer solos. Entonces, la acción colectiva como forma de hacer implica también ser conscientes de, o ser capaces de generar esquemas de colaboración extrema, como llamamos, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que aprovechar la riqueza que tenemos en el español, me imagino que en el portugués es igual, corregime si no, que ser y estar son verbos distintos. Vieron que en inglés es el verbo to be, ser y estar es el mismo verbo. Bueno, en español por lo menos, ser y estar son verbos distintos. Entonces, si yo tengo una misión en común, un objetivo, un problema a resolver, puedo estar con otro que es muy distinto a mí, quizás radicalmente distinto a mí, con el fin de solucionar ese desafío complejo que tenemos en nuestra comunidad, en nuestro territorio. Y eso no va a diluir mi esencia, no me va a dejar de ser quien soy por hacer algo con otro. Entonces, animarnos a dar ese paso, sabiendo que la acción colectiva también es pragmática. ¿En qué sentido? Diversifica el riesgo, baja la carga, tenemos más recursos, más capacidades para maximizar ese impacto que buscamos. Entonces, nuevas formas de hacer la acción colectiva. Algo que nosotros estamos trabajando mucho y que nos parece importante de cara al futuro es revitalizar la filantropía. Ya necesitamos promover una nueva cultura filantrópica, por lo menos lo vemos mucho en Argentina, en donde se ponga realmente en valor el ser filántropo, el ser inversor social. Hoy a la mañana se habló mucho de los megamillonarios, de los tech, de los unicornios en las empresas. Esos son grandes referentes hoy en día. Necesitamos nuestros referentes inversores sociales. Necesitamos nuestros influencers. Entonces, necesitamos generar nuevos mundos. Hoy hablaban de ganar en el imaginario, ¿sí?
tenemos que generar una nueva narrativa en donde la filantropía es un actor protagónico para la solución de estos grandes problemas. Y es parte de una batalla cultural, en el fondo, ¿no? En donde la filantropía, como una herramienta de la construcción de lo comunitario, nos permite pensarnos como un todo, de alguna forma. Entonces, revitalizar la filantropía, acelerada por muchas herramientas que se han construido estos años, desde la innovación financiera, los recursos filantrópicos hoy por hoy se pueden apalancar en el mercado y multiplicarse, la legislación, incentivos para aquellas personas, empresas, organizaciones que son capaces de alinear esfuerzos con otros. Digo, hay mucha innovación legislativa, mucha innovación financiera que podemos poner al servicio de estas causas. Animarnos a hacerlo. Bien. Luego también a nivel Latinoamérica, ser capaces de actuar como bloque, más no sea en la construcción de esta narrativa, de estas referencias que necesitamos, ¿sí? El panorama que nos contaba Ricardo al principio a nivel de peligro de la democracia, del tipo de gobiernos que están emergiendo, de cómo se están desarrollando, son parte de una ola global y regional. Bueno, tenemos que ser capaces de construir una ola regional hacia lo global en torno a estos temas también, ¿sí? Y después que me lo había notado, incluso antes de que vos lo comentaras, Telma, porque me pareció fundamental, una filantropía comprometida realmente con transformar realidades y con los procesos que conlleva transformar realidades. Muchas veces la filantropía se enfoca, o los programas sociales necesitan esos resultados inmediatos, que es lógico que los necesiten, pero tenemos que tener en cuenta que las transformaciones reales, las grandes transformaciones requieren tiempo, ¿bien? Y eso es algo que necesita mucha sensibilización en todos los efectores, en aquellos que desarrollan los programas sociales en campo, en los gobiernos y en los inversores sociales, en los filántropos. Mucha sensibilización. Para cerrar, nuevas formas de hacer, acción colectiva y entender que si bien obviamente el Estado es el gran protagonista, el gran responsable de muchas de estas cuestiones que venimos hablando, nosotros, sector privado, sociedad civil, somos corresponsables. Lo público no es dominio exclusivo del Estado. Lo construimos entre todos y requiere una filantropía con las agallas de animarse a hacer nuevas cosas como las que venimos comentando. Pois é. Pois é, somos, né? A sociedade é que constitui esse público. Eu acho que às vezes a gente, ao precisar segmentar e ver o Estado, e a gente às vezes se esquece que somos o coletivo, todas as pessoas, elas fazem parte da sociedade, elas precisam se envolver e se engajar. A gente tem uma última pergunta que já vai responder a pelo menos uma das perguntas feitas, porque tem uma pergunta aqui que a gente já ia fazer para o Edgar, que é quais práticas, ou seja, casos concretos de transformação, né, da filantropia global ou local de algum país em específico que você destacaria, porque também tem essa pergunta da audiência, perguntando por casos concretos. All right. Thank you. Thank you. Thank you for all the comments. I really appreciate thinking about imagination, and I wrote in my book that one of the spoils of colonization is that it robbed us of our ability to imagine that a different way can be possible. And we have been living and drinking the water for so long that sometimes we get stuck and it's hard to move. But there are practical ways and things we can do to actually get unstuck and to make changes in the world. I want to share that we actually have a new report that is coming out at Decolonizing Wealth Project that is about reimagining global philanthropy. And I have a URL link that I can share that is bit.ly, bit.ly/DWP Global Report. We could give it to you later, Steve, Carlos, or myself, but
In this report, what we did was we asked lots of leaders in the global south, what do you want to see different about philanthropy? There were no really big surprises. We kind of already knew, and they told us the same thing that we've been talking about today. They want to see us to be in real relationship with them, right? They want to see a transition of that. They want to see a reallocation of resources to the hands of people in the global south where they have the power and autonomy and sovereignty to make decisions about those resources. Right now, we know that only 12% of dollars for human rights go to the global south. That's an injustice. And so folks want to see that change happen. And folks want to see a change in not just practice, but policy. We want to see what are the rules and the laws that need to change. Philanthropy is not going to change just because we're good people. We may change a little bit at a time, but one way to organize is to ask, what are the laws that are in place that protect this money? What are the laws in place that protect foundations and institutes? We can mobilize to change those laws to push philanthropy to make a difference. And so we see that happening a little bit in the United States right now, where foundations only have to pay out 5% of their endowments. There's a push to force foundations to have to pay out more to community. And so there's ways that we could teach folks, we can engage donors, we can help make the good case that letting go of power resources is a good thing, but we also have to push them a little bit and create external forces to make that happen. The last thing I want to say here, that ultimately the theme of this conference, when we talk about decentralizing power, resources, and wealth, it all comes down to the question of ownership, right? Ownership. Whose resources are these in the first place? We could shift this paradigm of poor people begging for money from rich people if we can have a change in the story that these resources actually belong to all of us, right? The entitlement of these resources and the need to control and to see the metrics and all that is coming from a mindset that this is my money. And if I give you my money, then you have to perform for that money. And so how can we shift the narrative that this wealth belongs to all of us and we all have a right to it? If we understand the history and we're realistic about the history of how resources have been made in the first place, then we will see actually this is not just my money or just my family's money. This money belongs to community. And so we can live into that reality of all my relations and that solidarity that is needed to see real change in philanthropy. So I'll pause there because I know we want to have time for questions. Não, e é isso, obrigada, Edgar. Mas você já está respondendo a uma delas. Eu acho que temos 6 perguntas aqui, mas talvez a gente já tenha respondido uma. Eu acho que os casos concretos, eles levam tempo, a gente tem 11 minutos, e aí eu vou trazer 2 das perguntas. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui, que mexeu na... Vou brigar aqui. Gente, eu acho que eu mexi aqui, apareceu. Bom. Tem uma pergunta que é como a filantropia latino-americana, ela se posiciona a favor das democracias. E, bom, acho que era uma pergunta, tinha algum comentário, mas termina aqui. Eu vou fazer 2 delas. Vocês possam se sentirem chamados, mas que a gente tenha respostas curtinhas para poder dar oportunidade. Se alguém se tem alguma experiência com Venture Philanthropy, então, e que lições aprendidas que possam inspirar o Brasil. E é bom a gente saber que a gente está falando de um dos países da América Latina, ou o país da América Latina que tem um maior conjunto, eu acho, de investimento social privado, uma densidade de filantropia. Então, a gente... e mesmo assim a gente sabe a realidade que passa aqui no país, mas a gente com certeza também tem como se inspirar em outras experiências de países vizinhos. Tem uma pergunta aqui que, bom, ela me provocou, eu vou ler. Falamos muito, né, sobre polarização, mas que muitas das organizações apoiadas, elas têm um determinado perfil. E a pergunta vem assim, será que um caminho da filantropia não é também, um novo cenário não passaria por apoiar outras vozes? Eu acho que essa é uma pergunta que reflete também muito o momento atual, né?
Quem se anima para algumas dessas? Voy a tomar muy brevemente la última, la de la pluralidad que buscamos dentro de la sociedad civil. Yo creo que pasa muchas veces por el tener conciencia de cuál es el sesgo que podemos tener en las decisiones que estamos tomando en a quién apoyamos. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El año pasado, con un grupo de 7 fundaciones donantes en Chile, se hizo un proyecto para mapear en distintas capacidades operacionales a las organizaciones a las que estaban apoyando. Y una de las primeras cosas que aparecieron que no estaba claro, y sobre todo al mirarlo como conjunto, porque estamos hablando de 7 fundaciones donantes, pero que probablemente representan el 40-50% de las donaciones. Y fue que las organizaciones a las que estaban apoyando eran todas organizaciones maduras y fuertemente de la región metropolitana, del centro del país. Por lo tanto, rápidamente hubo 2 de ellas que dijeron, ok, nos vamos al norte del país a buscar organizaciones en etapa de madurez muy temprana, porque nos hemos concentrado y entre todos nos estamos repitiendo las mismas organizaciones que tienen un mayor capital social, que ya tienen cierto acceso, pero si no pones esa información en común, no se habría notado tan claramente el vacío que había en ese mapa donde nadie estaba aportando. Porque no sabes, tú dices, bueno, yo no lo tengo, quizás el del lado lo hace, quizás el siguiente lo hace. Entonces hay un punto de entender esos sesgos, identificarlos cuáles son para entender cuál es la pluralidad que necesitamos. Estamos invirtiendo poco en mujeres, pero como sector, no solamente como organización. Tomo brevemente comentarios sobre las dos por ahí. Empiezo por la segunda respecto a la pluralidad. Pluralidad de voces, coincido que lo podemos ampliar a temáticas, locaciones, digo, en ser lo más representativos y abarcativos posibles en lo que tiene que ver con la acción de la inversión social privada y de la filantropía. En Argentina se da que, irónicamente, las provincias más relegadas, los estados más relegados, son los que menos acción directa tienen de la filantropía. ¿Por qué es eso? Y básicamente, como les comentaba antes, hay un componente muy fuerte del sector corporativo en Argentina, del sector privado, de las empresas, en lo que tiene que ver con la inversión social privada. Claramente en esas provincias es donde menos operación hay de las empresas. Con lo cual, en consecuencia, no son territorios de interés directo de las empresas. Con lo cual son las más relegadas. Es un círculo vicioso. Hay presencia por ahí de fundaciones independientes, fundaciones familiares, otro tipo de organizaciones como Avina, que son capaces de ir a esos territorios, pero el grueso no está en esos territorios. Entonces, ¿cómo sale eso a la luz? Con información. Digo, es muy importante poder generar esos trabajos en donde podemos visibilizar esas asimetrías para poder trabajar sobre ellas. Y después, yendo a la pregunta de Venture Philanthropy, voy un poco más general. Nosotros en GDF en Argentina tenemos un espacio que coordino yo que se llama Finanzas para el Bien Público, en donde buscamos entender todas las formas en las que la innovación financiera puede apalancar a la filantropía, digamos. Venture Philanthropy es una de las herramientas, es una de las variantes, pero en Argentina está viendo cada vez más estos últimos años iniciativas o proyectos que lo que buscan es combinar capital filantrópico con capital que busca rentabilidad, con más o menos margen, ¿no? Valorando más o menos el impacto, pero cada vez hay más iniciativas que buscan hacer blending finance, mezclar esas dos fuentes de financiamiento. Nosotros es algo que estamos promoviendo mucho, pues es una forma de multiplicar los recursos de la filantropía. Pero siempre teniendo en cuenta, y lo ato con lo que decía antes, de la revitalización de la filantropía. El rol esencial que cumple tener fondos que busquen directamente el impacto, ¿sí? El impacto en sí mismo. Eso después puede ser multiplicado, apalancado, escalado, lo que quieran, pero es muy necesario, no solo en términos de valores, sino en términos de recursos. Ricardo, por favor.
creo, creo que la filantropía tiene que parecerse más a los sujetos, a las organizaciones, a las ONGs que trata de apoyar. En el territorio, quienes trabajan hacen un trabajo muy local, trabajan directamente con los sujetos de derecho, hacen un trabajo comunitario, es un trabajo mayoritariamente femenino, es de largo plazo, es colaborativo, es diverso. No siempre, pero esas son características más o menos que tienen las organizaciones operativas. Pero la filantropía no es local, no va dirigida a los sujetos de derecho en principio, como propósito central, no es comunitaria, no es femenina, no es joven, no piensa en largo plazo, no es colaborativa y no es... Entonces es muy complicado que una filantropía que no actúa como actúa la sociedad civil organizada pueda producir aquello que la sociedad civil organizada está pensando o está teniendo como propósito de transformación, ¿no? Creo que ahí la filantropía tiene que aprender y tiene que adaptarse para poder además producir más filantropía, no solo adecuarse al trabajo local, sino para producir más filantropía local, diversa, femenina, de largo plazo, colaborativa, etcétera. Desconcentrar justo en ese sentido de la riqueza. Y la democracia me parece que la mejor manera a largo plazo siempre es apoyar, tratar de sostener en el tiempo proyectos de organización comunitaria, proyectos de tejido social. Yo tengo un ejemplo, en México tenemos 2 estados del sur del país, los dos tienen niveles de pobreza importantes, pero uno de ellos es Oaxaca. Tienen que ir a Oaxaca algún día, es un lugar espectacular y se come increíblemente, pero Oaxaca tiene 570 gobiernos. De estos 570, 450 son gobiernos que se rigen por reglas propias. Hay muchísima organización y es el segundo lugar del país con más organizaciones legalmente constituidas, pero es sin duda el primer lugar del país que tiene mayor organización ciudadana. Ahí hay pobreza, pero hay muchísima organización. Los gobiernos no pueden montarse autoritariamente sobre la población. La violencia es bastante pequeña, bastante baja, y, y la sociedad funciona normalmente muy bien. Exactamente junto hay un estado, Guerrero. Guerrero tiene bajísima capacidad organizativa, es casi el último lugar en número de organizaciones civiles, tiene gobiernos que son muy autoritarios, tiene una enorme desigualdad. Ahí está Acapulco en este lugar. Y tiene unos niveles de violencia que han sido los más altos durante 5 décadas seguidas, ¿no? Yo creo que la enorme diferencia lo hace la organización ciudadana, la capacidad de organización ciudadana, que sin duda para las democracias es la mejor inversión. Yeah, my final thought here is just really speaking to how philanthropy can, in Latin America, can support democracy and saving democracy and sustaining democracy. The ultimate thing I would say is that we have to shift from philanthropy being a tool of control, right? Maintaining the status quo to something that disrupts that and gets at the symptoms, right? Moving from a charity mindset of philanthropy to something that is about really building power. And Ricardo really said it well. I think we need to resource those on the front lines who are willing to fight, who are fighting for our democracy, people of color, Black, Indigenous, women, those folks who are holding the states accountable, like they are in Oaxaca, to hold up democracy, to deliver on their promises and commitments to community. Those organizations are highly unresourced because they make us uncomfortable because we can't control them. So if we could give up our control and actually resource those are the very people who are most impacted by systemic injustice and the very people who are going to save our democracies. Eu acho que esse é um convite mesmo para todos nós aqui presentes. E obrigada a cada um de vocês. Eu queria, assim, para a gente ir finalizando, já deu aqui, mas só mais um minutinho. Eu diria que a gente tem, como filantropia, a gente precisa conversar mais, trocar mais
podemos fazer. A filantropia latino-americana, ela tem uma capacidade, assim como as organizações, e junto com as organizações da sociedade civil, temos uma capacidade de resiliência, porque isso já está dado nas nossas realidades, para enfrentar as incertezas. A gente precisa, sim, abraçar cada vez mais a diversidade. A gente pode passar do coletivo para o compartilhado. Acho que a gente ainda tem esse outro salto. Mais do que coletivo, é compartido em espanhol, né? Compartilhado. E a gente entender que essa globalização do Sul pode ser colaborativa, ela precisa ser colaborativa com o Norte. Então, a gente não reproduzir. Então, por isso que a gente precisa, sim, estar somando com todos os países e não só na nossa região. Então, é um convite e que a gente possa também escutar mais as organizações e as organizações se sentirem, terem espaço para dialogar, para conhecer, para interpelar, para questionar. Eu acho que às vezes a gente também precisa sair um pouco da nossa bolha de filantropia. E eu agradeço a todos vocês aqui presentes.